debería tocarse de forma superficial. Hace unos, no sé, ¿cuánto será? Como unos 7 o 8 años, más o menos, empezó a surgir aquí en mi piel, ya me acuerdo que acá de este lado está, aquí en mi piel una mancha negra, una especie de lunar que empezó a crecer, pero así era una cuestión que ocurría en el paso de unos cuantos meses, una mancha aquí. ¿Y sabe qué? Uno de los médicos, la doctora que en ese tiempo estaba a cargo del servicio médico allá en la iglesia central, me dijo, tiene todas las trazas de ser cáncer, porque pues está avanzando rapidísimo, se está poniendo duro, duele, eso es seguramente un problema de cáncer. Cuando me dijo eso, yo me apaniqué, para serle completamente honestos, me dio miedo, ni siquiera le dije nada a mi esposa, no le dije nada a nadie, estaba yo muy preocupado, porque yo había visto la mancha y dije, me está saliendo un lunar, qué raro, ¿no? Eso no es normal. Entonces, ese día, yo orando, llegué a dos conclusiones. La primera de ellas fue que seguramente a Dios no lo había tomado por sorpresa. Es decir, lo que estaba pasando en ese momento es algo que ya estaba previsto en la omnisciencia divina. Así que no había nada, o yo tenía que creer firmemente que no había sido un accidente, y que tampoco había sido algo que no tendría por qué haber pasado. Porque está escrito en la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Este texto se concreta porque no termina ahí. Dice, es decir, aquellos que aman y guardan sus mandamientos, que guardan su palabra. Entonces, ante mi propio cuestionamiento, bueno, estoy haciendo las cosas que Dios quiere en la medida de mis fuerzas, sí. Así que yo tenía que creer también que eso era parte del plan de Dios. ¿Para qué? Ahorita le voy a decir para qué. Porque como usted ve, no tengo nada. Entonces, lo que sucedió fue que ese día en la noche yo tuve una oración con el Señor. Una oración muy específica. Porque yo le dije a Dios, mira, Señor, yo estoy en tus manos. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago es por ti y para ti, Señor. Hace mucho tiempo que tomé esa decisión. Así que esto, si es un cáncer o no es un cáncer, o lo que sea, Señor, todo esto es parte de lo que tú tienes ya bajo tu control. Pero hay algo de lo que yo sí estoy seguro. Yo le dije, Dios, tú me llamaste para servirte y para ir y llevar tu palabra. Yo no tengo problemas si hay una forma en la que yo lleve tu palabra, aún con esta probable enfermedad, ¿no? Pero siendo objetivo, Señor, no voy a poder. O sea, esto no es una cuestión de comodidad, es una cuestión práctica. No puedo. Esto me lo impediría. Si esto es un cáncer y va a crecer al ritmo al que está creciendo el lunar, me va a impedir hacer aquello que era un pacto contigo. Así que yo te pido, Señor, que si tú tienes un cambio de planes para mi vida, fíjese nada más lo que estaba yo diciendo, aquí va usted a ver un tema interesante. Si tú tienes un cambio de planes para mi vida, pues entonces, Señor, no hay problema. Tu nombre es alabado y si yo tengo que pasar por esta enfermedad, paso, no pasa nada. Pero si vamos a continuar con el plan que tú trazaste para mi vida y que tú me revelaste, entonces yo no puedo tener esta enfermedad, porque no me va a dejar hacer lo que tú me mandaste a hacer. Así que lo pongo en tus manos, Señor, y que se haga tu voluntad. Y le voy a decir una cosa, y esto lo puedo decir con mucho gozo y mucha bendición, porque a veces a los cristianos literalmente no nos creen los testimonios, porque dicen, bueno, pudo haberlo inventado. Pero yo tuve miles de testigos, porque estábamos en ese momento sirviendo en una congregación de miles de personas, y todos ellos vieron lo que les estoy contando ahorita, que de un día para otro, literalmente, esa noche, yo estaba dormido, y yo estaba confiando en el Señor, y me desperté, y ya no tenía la mancha.
Desapareció por completo, en una noche. No hay ni siquiera explicación científica para ello, porque una mancha en la piel, fuera o no fuera cancerosa, no desaparece en 8 horas, desapareció por completo. Entonces, cualquiera diría, bueno, ante eso, y le estoy contando solamente una de las experiencias que he tenido a lo largo de 40 años de caminar con Cristo, 30 años de servirle. Esa fue solo una. Eso debería ser suficiente para que yo tuviera una certeza inconmovible del poder de Dios, de las maravillas que hace el Señor, de los milagros que Él puede hacer y de las cosas que podemos poner en sus manos con total confianza. Pero le voy a decir algo que también esto me lo explicó en algún momento dado una persona que es muy experta en rollos de la mente. Me dice, una de las cosas que nos ocurren a los seres humanos es que nuestra memoria está sujeta a nuestra experiencia. Cuando a ti te pasa algo que es tan ajeno a ti, a lo que vives todos los días, a tus experiencias de todos los días, es muy posible que lo olvides, porque no tienes nada con qué juntarlo, no tienes nada que agarrar ese recuerdo y se borra. ¿Y sabe qué? A mí me llama mucho la atención el hecho de que yo conozco gente de, pues, le digo, tengo 40 años ya caminando en el camino del Señor. Voy a cumplir 40 años de haber recibido a Cristo el 17 de diciembre. He conocido mucha gente que ha vivido grandes maravillas, grandes milagros, y he sido testigo de ellos. Pero cuando tú le preguntas a una persona, a ver, nómbrame en este momento 5 cosas sobrenaturales, milagrosas que ha hecho Dios en tu vida, cuesta trabajo. No te acuerdas, o sea, le das vueltas en tu mente, y salvo que haya habido un evento o un acontecimiento, digamos, paralelo a ese milagro, que lo haga muy recordable, no es fácil. Yo, por ejemplo, puedo recordar con mucha facilidad esto que le acabo de contar, porque varias personas me dijeron, oye, se te quitó la manchita, ¿verdad? Se te quitó el lunar, y esa interacción con otras personas que vieron lo que Dios hizo, hace que me sea un poco más fácil de recordar. Pero si yo me voy hacia atrás, hay infinidad de cosas maravillosas que ha hecho Dios, pero se nos olvidan, porque es algo tan lejano a nuestra fuerza, tan lejano a nuestra experiencia, tan lejano a nuestra vida diaria, que nuestra mente ya no guarda fácilmente el recuerdo. ¿Y sabe cuál es el resultado de esta falta de memoria? Que la siguiente vez que nos encontramos en un problema que rebasa nuestras fuerzas, que nos lleva más allá de nuestro límite y que a veces nos oscurece, nos angustia, nos incapacita o nos debilita, no es nuestra primera opción el decir, Señor, mira el problema que tengo, mira la situación que estoy pasando, ayúdame. Sino que en lugar de eso nos afanamos y corremos y buscamos y tratamos de hallar soluciones y corremos a pedir dinero, corremos al médico, corremos a que alguien nos ayude, en lugar de doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, mira esta situación, tú que eres un Dios todopoderoso y de quien yo tengo testimonios de vida, eres a quien yo entrego mi problema, y a partir de este momento, como ya te lo entregué, Señor, yo estoy tranquilo, voy a hacer lo que tengo que hacer, porque ya sé que el resultado ya no depende de mí, depende de ti. Fíjese lo que dice la Biblia. Déjeme leerle este texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Dice así, en el verso 23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Fíjese que interesante resulta el hecho de que la palabra nos habla de que el Señor andaba por todos esos lugares por los que él predicó, que no se crea usted que es una superficie inmensa, pero sí es más o menos grandecita. Los que en esta conexión son o conocen la Ciudad de México, para que se den una idea, más o menos el área que cubrió el ministerio de Jesús equivale al tamaño que tiene la Ciudad de México y la zona conurbada.
o sea, todo lo que es el norte y el oriente, que crecen un poquito más de lo que es el Distrito Federal, o lo que era el Distrito Federal. Todo eso es el área en la que estuvo Jesús. Nunca salió de esa región. Y en esa zona él iba y hacía maravillas, milagros, señales, donde, fíjese, dice en las sinagogas. Esto es importante, porque lo que el Señor estaba anunciando era el cumplimiento de las promesas de Dios. El cumplimiento de las promesas de Dios. Ayer alguien, no me acuerdo quién, comentó que Jesús hacía cosas que eran totalmente contrarias a su religión. No es cierto, no es cierto. Dice la palabra de Dios que Él cumplió cabalmente con toda la ley, punto por punto, y jamás se apartó de la ley. Más bien, lo que pasa es que el mundo en el que Él vivía se había apartado de la ley de Dios y estaba viviendo una vida de una religión de hombres. Pero el Señor Jesús siempre fue radicalmente fiel a la ley. Por eso, Él, al cumplir la ley, nos hace a nosotros libres de cumplir la ley, porque Él ya la cumplió por nosotros. Pero lo importante de esto es que las personas que vieron a Jesús fueron miles de personas, multitudes. Dice la palabra que había multitudes que iban y que recibían milagros, recibían maravillas, recibían señales poderosas de la presencia del Mesías prometido, del hombre que había sido destinado en todas las palabras proféticas de todos los grandes profetas de Israel, y que ya estaba en la tierra y que estaba vivo y que estaba haciendo lo que había prometido. Dice la palabra de él, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese hombre estaba caminando entre ellos, sanando enfermos, liberando endemoniados, rompiendo cadenas, haciendo cosas maravillosas en la gente. 33 o 34 años después de su nacimiento. Algunos dicen que un poquito más, 36 o 37. No sabemos con certeza exactamente qué edad tenía Jesús cuando murió. Había un puñado de personas. Sobraban los dedos de las manos para contar a aquellos que tuvieron el valor de permanecer al pie de la cruz, cuando ese Jesús, que bendijo a millones y millones y millones de personas a lo largo de toda la historia de la humanidad, estaba entregando su vida por nosotros. Y no bastaron los milagros, las maravillas, las señales, las visiones, las bendiciones, todas las cosas que Él hizo, para que esas multitudes fueran a los pies de Cristo, para que esas multitudes clamaran por su salud, por su liberación, por su vida, porque fueron esas mismas multitudes las que clamaron por su muerte. Las mismas personas que todavía una semana antes de su sacrificio lo proclamaron como el Mesías, como el Rey de Israel, un domingo antes de su muerte, terminando el Shabbat de la semana anterior, con palmas lo recibieron en Jerusalén, con la señal de los reyes, montado en un burro blanco. Esos mismos, el viernes de esa misma semana, clamaron por su muerte, el jueves. Y fíjese que ese hombre, ese Jesús, que es Dios hecho carne, sigue haciendo los mismos milagros, maravillas y señales de los que le hablé al principio, y los seres humanos seguimos olvidando los milagros, las maravillas y las señales que Él hace, y cuando viene el momento de la lucha, el momento de la prueba, no nos acordamos de ese Dios poderoso. Qué complicado es realmente para la mente del hombre concebir y vivir de manera cotidiana con la idea de que hay un Dios infinitamente perfecto y sobrenatural que está a nuestro lado y que está dispuesto a escuchar nuestra oración y a bendecirnos. Yo no le quiero decir con esto que no haya en la vida de un cristiano una relación de continuidad con el Señor, porque el Señor es el que se encarga de que exista esa relación. El Espíritu Santo mora en nosotros
está presente permanentemente en nuestras vidas y a través de ello el Señor sostiene o mantiene esa relación. Pero aún dentro de una relación, vamos a llamarlo de alguna forma sana, de una relación continua, cotidiana con Dios, el Señor se convierte en o se mantiene siempre en la posición de último recurso para nuestras luchas y problemas y dificultades. En vez de ser el primero a quien acudamos. Suena simple, suena normal, dices, bueno, sí, pues es que hay que echarle ganas, y luego el mundo se avienta dichos que por ahí ya se convirtieron en la mente de muchas personas en cosas que hasta creen que están en la Biblia, ¿no? Como eso de ayúdate que yo te ayudaré, o a Dios rogando y con el mazo dando, en fin, dichos que justifican nuestra falta de fe. Porque eso es lo que pasa. Por lo menos en mi caso, y yo sé que en el de algunas personas que han abierto su corazón y han sido honestas conmigo, el problema principal por el cual nosotros acabamos por desviar nuestra atención de la certeza maravillosa de que tenemos un Dios infinitamente poderoso que está ahí para nosotros, porque Él quiere, no porque lo merezcamos ni porque sea necesario, sino porque Él quiere estar ahí y nosotros lo apartamos. La razón es que en realidad, a pesar de los milagros, a pesar de las maravillas, a pesar de las cosas que hemos visto, no estamos seguros de que funcione la próxima vez. Nos da miedo ejercer nuestra fe y nos da miedo que se quebrante la poquita fe que nos queda. Si yo sufro una enfermedad o un familiar mío sufre una enfermedad y yo voy como primera opción a pedirle a Dios que tome en sus manos esa enfermedad y que la sane porque es una promesa de Dios, sentimos, aunque no lo declaremos, tal vez, probablemente, yo no encuentre respuesta a mi oración. Y si no encuentro respuesta a mi oración, entonces tal vez descubra que mi fe es una fe estéril y creo en algo que no existe, o a lo mejor yo no soy digno y de todos modos por mucho que ore Dios no me va a responder. Entonces mejor le pruebo por otro lado y me quedo con mi poquito pedacito de terreno que tengo en el reino de los cielos en lugar de extenderme hasta la mesa del Padre para recibir los milagros. Porque ¿qué tal si no me sirven? ¿Qué tal si no me toca a mí que Dios haga un milagro en mi vida? Mejor le echo ganas y veo cómo lo soluciono yo solo. Le pido a Dios que me dé fuerzas y ya. Esto es algo normal. Nos ocurre a todos. Y estoy poniéndome al principio de la lista. No crea usted que le estoy hablando desde las alturas de mi cátedra. No, le estoy diciendo que es algo que vivimos todos los días. Nos da miedo acercarnos a Dios y confiar en Dios incondicionalmente porque tal vez no recibamos respuesta y entonces nuestra fe se vea, lo poco que nos queda de fe se vea quebrantado. Pero ¿sabe qué? Yo hoy le planteo un reto. Yo hoy quiero que usted piense de esta manera. Si acaso, orando con fe, poniendo las cosas en las manos de Dios y confiando firmemente en que el Señor tiene el control de todas las cosas y Él va a hacer que todo lo que suceda nos ayude a bien. Si acaso no sucede nada, si acaso no tenemos respuesta, si acaso esto nos hace descubrir que no hay una relación entre lo que nosotros sabemos y lo que Dios realmente va a hacer, entonces, ¿sabe qué? Mejor de una vez descubramos que tenemos una fe falsa, ¿no? ¿Para qué seguir engañándonos a nosotros mismos? Pero ¿qué tal si por el contrario yo doy un paso de fe y le entrego a Dios la situación, la que sea, una enfermedad, una carencia, un problema familiar, un problema laboral, una situación de índole personal, lo que sea, y veo la mano de Dios, entonces voy a empezar a vivir lo que la Biblia dice que debería estar viviendo desde el primer día de mi conversión, una vida abundante en Cristo Jesús. Y va a ser maravilloso, porque ¿sabe qué? No hay nada más difícil para el Evangelio
para la predicación de la palabra, para la extensión del reino, que un cristiano que se dice cristiano, que se esfuerza en la medida de lo posible por cumplir con sus propias fuerzas los preceptos de la palabra de Dios, pero que no vive una vida abundante en Cristo Jesús. Que no vive una vida que establezca las maravillas, los milagros y el poder del reino de los cielos. Porque cuando un cristiano no puede decir, imítame a mí así como yo imito a Cristo, entonces no tiene argumentos para poder compartir el evangelio de Jesucristo. Si tú dices, es que yo confié en Dios, pero Dios no me respondió, pero de todos modos yo a ti te comparto que Dios es poderoso, pues entonces lo que estás haciendo es decir una mentira. Hoy te reto a que pruebes al Señor, pero también, y por eso les pedí un poquito más de tiempo, quiero aclarar algo que es fundamental. Las promesas, y estoy hablando como a cristianos, si hay alguien aquí que no conoce de Cristo, yo quiero decirle que lo que Dios tiene para usted no tiene condición alguna, pero le voy a hablar a hijos de Dios, le voy a hablar a cristianos. Las promesas de Dios para los hijos son exactamente iguales, aunque a un nivel infinitamente superior y perfecto, que las promesas que tú le puedes hacer a tu hijo, a tu hija. Tú que eres padre me vas a entender perfectamente. Hay algunas cosas que no están condicionadas. Hay algunas cosas que son incondicionales para tus hijos. Tú a tu hijo se porte bien, se porte mal, sea buen hijo, sea mal hijo, sea travieso, sea ordenado, como sea, tú a tu hijo o a tu hija no lo vas a dejar sin techo, no lo vas a dejar sin comida, no lo vas a dejar sin ropa, no le vas a dejar sin educarlo y no lo vas a dejar sin amarlo. Esas 5 cosas son incondicionales. Todo lo demás, o así debería ser, es un privilegio que te tienes que ganar. Todo lo demás está condicionado a que el hijo obedezca. ¿Quieres jugar? Haz tu tarea. ¿Quieres postre? Cómete la comida alimenticia que tienes primero en la mesa. ¿Quieres participar en una actividad extraordinaria que va más allá de lo que haces en la escuela? Saca buenas calificaciones y vas a tener todo el derecho para que yo lo vea cómo le hago para darte lo que quieres. Si no, no. Y ¿sabes qué? La palabra de Dios dice en una y en varias ocasiones, si guardareis mi palabra, si obedeciereis mis mandamientos, si caminareis por mis caminos, entonces yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. En todos los aspectos. Acabo de citar brevemente a Malaquías, que se refería a la parte económica, pero en realidad hay un montón de citas que nos hablan precisamente de esto, de la condicionalidad de la intervención divina en nuestra vida. Esto no quiere decir que esté en juego nuestra salvación, que esa es gratuita, ni tampoco el amor de Dios, que ese es incondicional, ni tampoco el sostenimiento de nuestra existencia, porque Dios en su misericordia nos sostiene durante mucho tiempo, aunque no lo merezcamos, para que tengamos tiempo de acercarnos a Él. No, me estoy refiriendo a otra clase de cosas. Me estoy refiriendo a las cosas específicas que a veces nosotros le pedimos al Señor, leyendo a la mitad de la Biblia, sí, la mitad de la Biblia, en donde están las promesas de Dios, y después esa clase de situaciones nos llevan a decir, sí Señor, pero es que yo ya te pedí y no he visto tu respuesta, es que yo ya oré y no he visto la sanidad, es que yo ya pedí y sigo con carencias económicas, es que yo ya rogué y de todos modos no se resuelven mis problemas familiares. Pero, entonces, yo pregunto, ¿tú estás haciendo tu parte? Esforzándote, siendo valiente, peleando la batalla contra tu carne, contra tu propia tendencia a fallarle a Dios. Yo no estoy diciendo que seas perfecto, porque nadie va a alcanzar la perfección de la santidad hasta que estemos en la presencia de Cristo. Pero el Señor conoce tu corazón. Tú puedes decir sinceramente, yo me esfuerzo día tras día en vivir conforme a la palabra de Dios, me aparto del pecado y le creo a Dios en todo y por todo, ¿sí o no? Y mi respuesta personal, la mía personal, es a menudo no. Todavía hay veces en las que soy
esclavo de esta naturaleza corrupta. Y queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Queriendo que mi vida camine hacia el bien, camino hacia el mal. Y peco. Y le fallo a mi Señor. Pero no se trata simplemente de que si lo hago todo perfecto, Dios me bendice y si no, no. Porque entonces nadie sería bendecido. Pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe si tú realmente, todos los días, estás haciendo un esfuerzo honesto por hacer la parte que te toca. El libro de los Romanos, capítulo 12, nos dice, no te conformes a este tiempo, a esta época, a las cosas que estás viviendo, sino transfórmate, así lo dice, es un imperativo, es una orden de Dios, transfórmate por medio de la renovación de tu mente, de tal forma que comprendas cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Esta palabra es la fórmula, es la llave de los milagros. Esta palabra es la llave de las sobrenaturalidades de Dios en tu vida. Porque las promesas ya están dadas, y Dios es fiel a sus promesas, pero Él también es fiel a su infinita perfección y justicia. Y la justicia de Dios es clara, y Él te dice, yo ya te salvé, yo ya te hice una nueva criatura, yo ya te renové. Esta palabra que le acabo de citar dice, por medio de la renovación de tu mente. Tú ya fuiste renovado, eso lo hizo Dios, eso lo hace el Espíritu Santo y eso ya no cambia. ¿Cuál es esa renovación de la mente? La capacidad que ahora tienes para discernir, para entender lo que Dios quiere, para entender lo que está bien y lo que está mal, para que tú ya puedas decidir sin que digas, es que yo no sabía qué es pecado y qué no lo es. Transformaos. La renovación ya está dada. Esa es la parte de Dios. Ahora tu parte es decidir todos los días, ya no voy a seguir actuando como actuaba antes, porque ya entendí que esto no le agrada a Dios. Ya entendí qué es lo que tengo que hacer, porque ya entiendo la voluntad de Dios, porque tengo una mente nueva. Normalmente relacionamos, me refiero a la humanidad, los seres humanos, relacionamos los aspectos espirituales con los emocionales. Vemos como algo que está pegado, el sentir bonito, el sentirse bien, el estar emocionado, el estar conmovido, con el ser tocado por Dios. Y eso es un error gravísimo, porque las emociones humanas son nacidas del corazón y el corazón humano no es confiable. El corazón humano no es confiable, porque un día sentimos para bien y otro día sentimos para mal. Un día amamos y al otro día aborrecemos. Un día tenemos ganas de hacer las cosas bien y al otro día no tenemos ganas ni de pararnos. Si Dios se guiara por nuestros sentimientos o si la relación con Dios estuviera marcada por nuestros sentimientos, qué pobre Dios tendríamos. Y las religiones humanas así se manifiestan. Las religiones humanas se manifiestan a través de la forma en la que nosotros nos sentimos, pero la relación verdadera con Dios no se rige por nuestros sentimientos. La verdadera relación con Dios se rige por la vida de cumplimiento o de propósito de cumplimiento de los principios de Dios. Y los principios divinos se cumplen invariablemente. A veces, tengo que decirlo porque así es, aunque no te guste, aunque no sea agradable para tu carne, aunque haya mejores alternativas para que tú te sientas más a gusto hoy, la alternativa de Dios es algo para que tú te sientas bien por toda la eternidad. Y el precio de eso es, no te conformes con las cosas que pasan a tu alrededor en este tiempo, con las costumbres de este mundo, con la forma en la que la gente ve las cosas y dice, no, bueno, mira, todo el mundo lo hace, pues ¿por qué tú no? O esa frasecita tan destructiva, ¿no? Que dice, bueno, yo sé que yo no estoy bien, pero Dios conoce mi corazón y Dios sabe que yo lo amo y tú crees que tú vas a conmover a Dios con tu amor imperfecto, cuando Él por amor dio la vida de su Hijo para que tú fueras salvo.
No hay manera de conmover a Dios por nuestros sentimientos, por nuestras lágrimas, por nuestros lamentos. Dios no se conmueve. Dios nos ama incondicionalmente. Ya no podemos despertar el amor de Dios, porque Él ya nos ama de una forma que ni siquiera podemos concebir. Nosotros no podemos hacer que Dios decida ser bueno con nosotros, porque Él ya es infinitamente bueno con nosotros. No hay mayor bien que el que Dios nos provee, aunque a nosotros no nos guste. Y ahí es en donde nosotros tenemos no solamente la responsabilidad, porque como ya le dije, la palabra de Dios ahí en Romanos 12:2 nos dice que nosotros somos quienes tenemos que transformarnos. No solamente es una cuestión de responsabilidad, sino también de fe. La fe es algo que proviene del cielo. La fe no es un tema humano. La fe no es algo que nosotros podamos construir con nuestras fuerzas, o con nuestros ayunos y oraciones, o con nuestra lectura de la Biblia. No, la fe es un don del cielo. Y el único camino para llegar a una consolidación de nuestra fe es la oración. El estar con Dios, el hablar con Dios, el tener intimidad con el Señor. La fe no se construye, la fe se recibe. Es un regalo divino. Y el centro, cerrando todos estos temas de los que hemos hablado, es ese. O tenemos fe o no tenemos fe. O le creemos realmente a Dios y creemos que Dios puede hacer milagros, maravillas, sanidades, liberaciones, proveer nuestras necesidades, o no lo creemos. Y si no lo creemos, entonces nosotros tenemos que entender que es porque nos falta fe. Y si nos falta fe, lo que necesitamos es pedírsela a Dios, demandársela a Dios. Deme un instante, quiero yo compartirle de manera directa esta palabra, porque no hay... permítame tantito, es que... ¿Dónde está? Espéreme. Fíjese bien. Dice aquí la palabra. Pero él respondió, Mateo 12:39. Entonces, algunos de los escribas y fariseos le dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal, un milagro de parte tuya. Pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal, ningún milagro se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si queremos que nuestra fe sea edificada por causa de los milagros de Dios, ya le dije, no va a suceder porque nuestra mente no está construida así. Aunque Dios haga muchos milagros, maravillas y señales, se nos van a olvidar. ¿Por qué? Porque es totalmente ajeno a nuestra naturaleza. Y si nosotros demandamos, Dios, dame una señal, Dios, enséñame lo que tú quieres que yo haga, Dios, háblame, Dios, haz un milagro para que yo crea en ti, la respuesta es esta: ya hice el milagro más grande, morí por ti y resucité para ti. No hay otra señal para que tú creas. Cuando creas, cuando tu fe exista, entonces van a venir todas las demás milagros, maravillas y señales, pero no van a ser como señales para que tu fe sea edificada. Van a ser regalos de tu Padre en quien confías. Y eso no lo vas a obtener con tus propias fuerzas. Tienes que pedírselo a Dios. A lo mejor tienes que pedir por la sanidad de tu hijo. A lo mejor tienes que pedir por un nuevo trabajo. A lo mejor tienes que pedir para ser liberado de una cadena que te ata, de una adicción, de un vicio, de una costumbre que te ata. Yo te comparto que la oración podría ser no solamente, Señor, ayúdame en mi problema, sino primero, Señor, lo primero que te pido es que me regales el don de la fe, que aumentes mi confianza en ti.
Que me permitas que lo que te voy a pedir a continuación, después de que ore, yo esté convencido de que ya está en tus manos y de aquí de donde estoy postrado delante de ti, me levante teniendo la paz de Dios. Y no solamente el haber cumplido el requisito de orar para después seguirme afanando por lo mismo. Ora así. Pídele a Dios que incremente tu fe, que fortalezca tu fe. Ora al Señor diciéndole: Dios, mira mi necesidad, la más grande de todas, que es creer en ti. Y ya después hablaremos de las demás. Todo lo que hacemos dentro del marco de la vida como cristianos tiene solamente dos posibilidades. O estamos practicando una religión o tenemos una auténtica relación con el Señor basada en la fe. Y esto solamente podemos decirlo, solamente podemos afirmarlo cuando vemos la respuesta de Dios en nuestra vida, que no necesariamente es exactamente lo que queremos, sino lo que Dios quiere para nosotros.